Bueno, vamos a empezar con este que sería nuestro último encuentro y lo que vamos a aprender hoy es acerca de los principios fundamentales de una biopsia. Lo primero para tomar la decisión de hacer una biopsia es tomar en cuenta una cosa, y es que realmente mi paciente lo necesita, porque una biopsia es un recurso diagnóstico. Es algo que me va a ayudar, junto con la historia clínica y las características clínicas, a establecer cuál es el problema de mi paciente. En este caso, confirmar mi sospecha diagnóstica. Ese va a ser el uso. Así que yo tengo que ser racional con el uso de la misma. Por ejemplo, ¿cuál sería una situación en la que yo diga, perdón, que la biopsia va a ser necesaria? Como en el caso de que vimos en el encuentro pasado, donde hay una masa que no sabemos muy, o sea, no estamos seguros de por qué está ahí. De qué puede ser. Exacto. Ahora, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuando algo es razonablemente ubicado ahí. O sea, que tenga una razón de estar ahí. Y un ejemplo es, por ejemplo, si ustedes anduvieron en bicicleta, andaban por su casa, pues en bicicleta, se va la luz de noche. No es una buena recomendación, pero bueno, andan de noche en bicicleta, se va la luz, quieren regresar a su casa y se tropiezan. Se cayeron, se levantan, se van a su casa, guardan la bicicleta y se van a acostar. En la mañana que se levantan, sería lógico, razonable, encontrar de que tienen una laceración en la rodilla. Sí. Es razonable. ¿Será que yo necesito hacer una biopsia ahí para saber por qué está ahí? No. En ese caso no, pues porque hay una razón para que eso esté ahí. Ahora, si un paciente tiene una llaga, una úlcera, una lesión crateriforme, porque se mordió, entonces es razonable que esté ahí. Ahora, ¿cuándo se vuelve necesario esto? Cuando digamos que esa persona no se mordió y tiene una úlcera. Exacto. No hay una posible causa o no hay una causa aparente. Y como no hay causa aparente, entonces es un misterio, ¿no? Hasta cierto punto, porque está ahí. Ahora, yo comienzo a pensar, esto puede ser A, B o C. Si es A, no importa, es benigno, pero si es C es maligno. Entonces yo necesito saber qué cosa es. Entonces la biopsia es para eso, para poder tener un complemento. Y cuando tengo serias dudas de lo que está ocurriendo ahí. ¿Ok? Entonces, es un uso racional el que se le debe dar. Entonces, la biopsia en odontología es bastante útil porque hay un sinnúmero de lesiones que aparecen y que no sabemos cuál es la posible causa. Y la mayoría de las lesiones que son biopsiadas, o es porque tienen mucho tiempo de estar ahí, o porque son asintomáticas. Cuando ustedes encuentren una lesión que aparece en cavidad oral y el paciente no tiene ni la más mínima idea de por qué está ahí, entonces ahí una biopsia puede ser necesaria. Entonces tiene que haber una justificación, ¿ya? La biopsia solo en casos necesarios. Muy bien. Como les decía, en algunas disciplinas de patología bucal se necesita el uso de exámenes auxiliares o complementarios, que en este caso sería la biopsia. Y es muy importante determinar el momento del diagnóstico. Las biopsias se practican a menudo porque casi siempre permiten ayudarnos con ese diagnóstico. Yo pensaba que era A y en mi estudio histopatológico salió que era A. Ah, qué bien. Pero también puede suceder que yo pensaba que era A, pero resultó siendo C. Entonces, si es C, entonces yo tengo que tomar otras medidas, ¿no? Porque obviamente era más peligroso o era de peor pronóstico de lo que yo creía. ¿Ya? Entonces, ese es un punto fundamental. Poder tener certeza, seguridad en lo que estaba haciendo. Los resultados de la biopsia indican el grado de diferenciación. Diferenciación significa, desde un punto de vista histopatológico, es que las células que están ahí se parecen a las células que deberían de estar ahí. Cuando yo encuentro células que no deberían de estar ahí, entonces yo obviamente cambio muy significativamente mi diagnóstico. Si yo, regresando con el ejemplo de que me caí en la bicicleta y yo tengo una úlcera, es normal que yo encuentre células inflamatorias y haya dolor, que no sería común.
Por ejemplo, las células inmunológicas comúnmente involucradas son los polimorfos nucleares. Pero si yo encuentro eosinófilos, entonces eso indica de que hay otro tipo de cosas pasando ahí, otro tipo de agente infeccioso, no de los habituales, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener muy en claro eso. Otra de las cosas es que un examen auxiliar complementario, la biopsia en sí no es un tratamiento. La biopsia sí remueve la lesión parcial o totalmente, pero en sí ahí no termina la fiesta. Vino el paciente, le hago la toma de muestra de espécimen o la biopsia, y con eso no termina la cita o el tratamiento, o todo lo que implica esa cita. Yo analizo los resultados y establezco un plan. Y cuando el paciente viene de vuelta y se le explican los resultados, es ahí donde la cita puede terminar, ¿no? Si acaso no hay más citas posteriores a eso. Así que es muy importante que la biopsia en sí no es un tratamiento. Y el clínico tiene que analizar los resultados, ¿no? Junto con el paciente. Uno primero lo analiza y después uno le explica al paciente que está pasando esto y esto, y el tratamiento es este para su caso. Pero ya tenemos con algo que lo puede demostrar, ¿no? Lo que el laboratorio nos dijo de lo que tenía usted en la boca, por ejemplo. La biopsia de la mucosa oral está indicada en los siguientes casos. Pero ustedes me pueden decir o dar algunas ideas que ya hemos expresado. Bueno, el caso de masa. Masa de origen indeterminado o cualquier otro tipo de lesión. Eso puede ser pigmentos, pueden ser placas, pueden ser cualquier cosa. Pero que yo no sé por qué está ahí. O me genera una sospecha fuerte del saber por qué está ahí. Entonces aquí tenemos algunas de las indicaciones. Lesiones que no pueden ser diagnosticadas por otros métodos. Por ejemplo, yo le voy a hacer una biopsia a una caries. No. ¿Por qué no? Porque sabemos lo que es, ¿verdad? Una caries, sabemos cómo podemos tratarla y sabemos cómo podemos removerla. Sabemos todo el manejo de la caries y la identificamos fácil o relativamente fácil. Secamos la superficie, vemos un cambio de color, vemos una depresión en la superficie del esmalte y decimos, no, pues aquí no es que voy a cortar el diente y llevarlo al laboratorio para que me digan lo que voy a hacer. Entonces, una enfermedad periodontal necesitará hacerse una biopsia. Depende de cuál sea. No, una periodontitis crónica. Recesión gingival, sangrado de encías, cálculo. No, pues ya lo reconocimos gracias a esas características. Pero si yo tengo una elevación detrás de la tercera molar inferior, del lado izquierdo, por ejemplo, eso no es normal que esté ahí y ni se parece a caries ni enfermedad periodontal. Entonces yo puedo pensar en varias cosas que podrían ser, desde un fibroma, un lipoma, raro mucosele, qué sé yo, un papiloma, pueden ser muchas cosas, pero como no estoy seguro, entonces yo hago la biopsia en ese tipo de casos, porque solo viéndolo no puedo saberlo. Puedo tener una fuerte sospecha, pero eso no me da el diagnóstico seguro, no como enfermedad periodontal y caries. También como ayuda en evolución diagnóstica de las enfermedades, sean infecciosas, micóticas, bacterianas. En este caso, la lesión no se queda siempre de la misma forma. O sea, en el tiempo, las lesiones o las patologías tienen una característica, y eso es que evolucionan, van cambiando. O sea, por decir así, es como que ustedes tengan una mascota y le regalaron un perrito, que es un labrador. Es chiquito ese perrito, ¿no? Imagínense, lo dejaron en su casa, se fueron de viaje, alguien se quedó cuidándolo y pasaron 6 meses. Cuando ustedes regresan a su casa, van a encontrar el mismo perrito que le dieron. Ya va a estar más grande. Exacto. Imagínense, están una semana, se van por otros 6 meses. Cuando ustedes regresen, aún más grande, ¿no? Entonces van a haber cambios. Incluso al año puede ser que alguien lo reconozca, ¿no? Le comienza a ladrar y el perro era suyo, ¿no? Y ama al tipo que le da de comer todos los días. Clásico. Entonces, eso es lo que pasa con las patologías. Cambian conforme va pasando el tiempo.
Ahora, yo puedo cortar una lesión en el tiempo con una biopsia y yo veo la evolución en el tiempo. Si volvió a aparecer algo, lo vuelvo a biopsiar para ver qué es lo que está creciendo. O puede ser que yo lo evalúe y no haya nada. Qué bien, ¿no? Por eso. Entonces, el momento de evolución es muy importante, sobre todo por aquellas lesiones que tienen en la literatura esa característica. O sea, hay lesiones que tienen recurrencia, y eso es que vuelven a aparecer. Hay otras que no. Entonces, yo puedo utilizar este método para evaluar esa parte también. Otro, que sería el ejemplo, es para evaluar el desarrollo de algo que no es infeccioso, como una neoplasia. Hay varios criterios, como el de Papa Nicolau, para establecer el grado de lesión, o está la clasificación TNM, que indica tumor, metástasis y nódulo linfático. No en ese orden, pero sirve para poder evaluar qué tan grave es una lesión o no, de origen tumoral. Esa clasificación no aplica para las infecciones, porque son cosas totalmente diferentes. Así como el Barça y el Real Madrid, cosas totalmente diferentes. Y las lesiones también que son sospechosas de cáncer, que aparezcan en el triángulo de la muerte. Algo en el piso de la boca que no duele, nos tiene que llamar poderosamente la atención. Entonces ahí sí sería indicado hacer una biopsia. Ok. Cualquier lesión de aspecto clínico compatible con una úlcera, ulceración, erosión, ampolla, que no muestre evidencia de curación en 5 a 10 días, puede ser un tiempo prudencial como para decidir vamos a hacer la biopsia. Es que lo tengo desde hace un mes, un año, 2 años. Suficiente criterio como para tomar la decisión de hacerlo. Ya sea con poquitos síntomas y mucho más sin síntomas, ¿no? Porque no es normal que esté eso ahí. Nódulos de crecimiento rápido, los ganglios linfáticos. Lo que hicimos en la primera sesión, lesiones oscuras, lesiones blancas, rojas, que puedan sospechar de eritroplasia, cualquier tejido eliminado quirúrgicamente o eliminado espontáneamente. Entonces, ese tipo de, por decir, hicieron una cirugía tercer molar y quedó en el área de cicatrización una pelotita, y la pelotita ha venido creciendo y ha venido creciendo, entonces eso puede ser también un ejemplo de hacer una biopsia. Eso es, antes de la cirugía no había nada, después de la cirugía apareció eso. Entonces ahí sería también una buena oportunidad para hacer ese tipo de tratamiento. Ahora, es probable que en algunas condiciones sistémicas o generales no se haga lo que sería la biopsia. O sea, debemos tener un límite. O sea, no es que a todo paciente es candidato a hacer una biopsia. ¿Por qué razón? Porque en la biopsia, dependiendo del tipo, las que son, por decir así, más invasivas, requieren el uso de anestesia, implica sangrado y obviamente hay pacientes que se pueden descompensar por este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son algunos casos en los cuales vamos a decir, por ahora no podemos hacer la biopsia, pero cuando usted hace compense o se trate ya podríamos hacerlo? Entonces, esos serían los casos de los pacientes diabéticos no compensados, o sea, los pacientes que tienen una historia de enfermedad, pero no se controlan, o sea, en el tiempo requerido de la forma que se le indicaba. ¿De qué padece, señor, señora? De diabetes. ¿Y cuándo fue su última cita médica? Hace como 2 años. ¿Y cómo tiene la glucosa? No sé, no me he hecho examen porque me he sentido bien. Y ya lo dijimos una vez, sentirse bien no es sinónimo de estar bien. Porque la mucosa no siente dolor, pero hay una tumefacción, hay una masa, una tumoración que puede ser algo malo. Entonces, ese es un ejemplo. Igual con los pacientes hipertensos. Muchos pacientes hipertensos van a llegar a la consulta y ni siquiera van a saber que son hipertensos. Y puede ser la cita odontológica lo que sería la justificación, o más bien el motivo para hacer un diagnóstico precoz. Pacientes con algún tipo de cardiopatía importante, por ejemplo, para la AHA, que estén en nivel 2 o 3 de cardiopatía. Los pacientes que sufren una deficiencia de hemoglobina y eritrocitos, los pacientes que tengan una deficiencia con la cascada de coagulación, lógicamente, ¿no? Si vamos a hacer un corte y ese corte va a implicar sangrado y tiene ese problema, obviamente vamos a tener una hemorragia
difícil de contener. Hemangiomas. ¿Qué son los hemangiomas? Los hemangiomas son neoplasias de vasos sanguíneos. O sea, hay proliferación de vasos sanguíneos en el sitio, o sea, hay más vasos de lo normal. ¿Y qué pasa si yo corto un vaso sanguíneo? Va a producir va a haber mucho sangrado. Sí, o sea, aparte de los vasos normales, hay vasos de más. Entonces esos vasos de más van a aportar también un sangrado mayor. Hay formas de manejar los hemangiomas. Y esos son a través de técnicas quirúrgicas que son, por ejemplo, en sí homeostáticas, como el uso de láser, donde obviamente son, por decirlo así, secas. Son quirúrgicas invasivas, pero como cauteriza la superficie no hay sangrado. Les voy a poner un ejemplo al final. Los melanomas. Ya pusimos ejemplos de melanomas. En algún momento hablamos de melanomas. ¿Qué eran esas cosas? Las manchas oscuras, ¿verdad? Que se producían a nivel del campo solar. Exacto. Entonces que podíamos confundirlo con algún tipo de pigmentación. Ya habíamos hablado de algunas pigmentaciones, como por ejemplo, ¿qué sustancias generaban pigmentación? Las amalgamas El bismuto. y el bismuto, que está en el peptodimol, por ejemplo. También puede ser derivado de algún tipo de sustancia que usan las mujeres, lo vimos con el maquillaje también que pueden usar. Ahora, en los melanomas, cuando tengamos sospecha de una lesión así oscura, que se parezca a eso, un melanoma, para ponérselo en términos un poquito coloquiales, es como un perro rabioso que anda por la calle. Está comiendo en una esquina, no les está haciendo nada, pero ¿qué pasa si le tiran una piedra o le quieren llegar a pegar con un palo? ¿Qué va a hacer ese perro? No ataca. Exacto, lo va a atacar. O sea, si es un perro que está colérico, entonces, lógicamente, mejor yo no me meto con él, ¿no? Si está comiendo, pues yo paso rápido, no quiero que me muerda. Entonces, algo parecido le sucede al melanoma, porque cuando yo incido en esa célula, yo puedo iniciar un proceso donde las células se activen para proliferarse y hacer algo más complicado. Entonces, en este tipo de casos, hay que ser un poquito más precavidos, tener otro tipo de muestra, y es una muestra periférica, o sea, alrededor de la lesión, pero no en la lesión. Porque independientemente de que sea un melanoma o no, los bordes me van a decir qué está pasando con las células que están a su alrededor. Y así tomar la decisión, no es un melanoma, ok, lo voy a cortar todo. Es un melanoma, entonces voy a tener que tomar otras medidas. ¿Ya? Recuerden que estas son las contraindicaciones, ¿verdad? ¿Cuándo mejor esperar o tomárselo más en calma? Ok. Entonces, este es un ejemplo de un melanoma extenso en el paladar duro. Este es el desarrollo de toda la lesión, de una lesión que era de este tamaño. Pequeñito, lo cortaron y ¿qué pasó? Se extendió. Hizo muy grave, aceleró todo el proceso. Entonces, con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque puede generar lo que no se nota aquí, no se ve ahí, que es la metástasis. Siempre debe obtenerse la autorización del paciente para realizar una biopsia. Hay algo que se llama el consentimiento informado, y eso es: señor, señora, dama, caballero, vamos a hacerle esto y por qué razón se lo vamos a hacer. El paciente tiene todo el derecho de saber por qué van a hacer eso. Ya, no es que véngase mañana y ¿qué vamos a hacer? No, usted no se preocupe, solo véngase bien desayunado. No, tenemos que decirle por qué lo vamos a hacer. Y no solamente porque se trata de que es una lesión que esté en su cuerpo, sino también porque yo tengo la responsabilidad de darle un diagnóstico. ¿Ya? Yo le tengo que decir, le vamos a tomar eso, vamos a analizarlo y después vamos a ver si el tratamiento va a ser A, B o C, en dependencia si el diagnóstico fue A, B o C. Porque el problema no termina con quitarlo, ¿no? Recuerden de que es una parte de todo el tratamiento, no el tratamiento en sí. Entonces, para esto nosotros vamos a necesitar lo que se llama el consentimiento informado. Ahora, ¿cómo se clasifican las biopsias? Hay varias formas de clasificar las biopsias, y eso está en dependencia de qué es lo que vamos a obtener.
si el material es sólido o líquido, por ejemplo. Si voy a obtener un material líquido, normalmente yo hago una técnica de biopsia que se conoce por aspiración, o sea, con una jeringa. Y hay una biopsia de aguja fina y hay una biopsia de aguja gruesa. Las biopsias de aguja fina son para lesiones que se encuentran en epitelio y tejido conectivo, por ejemplo en mucosa. Y de aguja gruesa cuando se encuentran por debajo de la piel. Esto es de la siguiente manera. Imagínense que tienen ustedes un globo lleno de agua. Y ese globo lleno de agua, ustedes quieren sacarle una parte de ese líquido. Una pequeña parte. Sin que se desinfle todo, ¿verdad? O sin que no se desinfle, se le salga todo el agua. Entonces, pero sobre ese globo tienen una lanilla muy fina. Como el plástico para envolver los sándwiches. Es algo bien fino, ¿no? Entonces yo uso una agujita fina para poder sacar líquido. Pero imagínense que tengo el mismo globo, pero tengo 4 edredones encima. Y voy con una aguja fina, ¿qué va a pasar? No va a poder llegar. No voy a poder llegar. Porque, y tomándolo de esta manera, no voy a poder, si es que llego, tener suficiente grosor para poder aspirar. Entonces, cuando tengo algo debajo de la piel, ¿qué tipo de aguja voy a usar? Gruesa, porque obviamente las capas son más gruesas. Y cuando lo tengo en la mucosa, por ejemplo, en una mucosa de revestimiento, ¿qué tan grueso es eso? Es muy delgado. Entonces, ¿voy a usar una aguja gruesa? No. Entonces, no, tengo que hacer una aguja fina, porque tengo que procurar el menor trauma posible. Tengo que dañar lo menor posible la mucosa. Y luego tengo los que son de material sólido. En el material sólido, o tejido en sí, hay dos posibilidades. Si es muy grande, voy a tomar una parte. Y si es pequeño, la voy a remover toda. Eso se divide en incisional y excisional para los sólidos. Incisionales y excisionales. Incisional es que voy a tomar un pedacito. Y excisional es que todo lo voy a quitar. El incisional es para lesiones grandes y el excisional es para lesiones pequeñas. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, Ajá, es que ok. digo sólido. Para tejidos sólidos, por ejemplo, un lipoma, un fibroma, un papiloma, no es líquido lo que tienen dentro, sino que hay células, entonces se considera como algo, pues no sólido como una piedra, pero sí es semisólido, entonces definitivamente no es un líquido. Entonces si yo tengo un fibroma y yo le pincho con una aguja fina, no voy a poder sacarle nada, ¿no? Y si yo vengo con una aguja gruesa, voy a hacer más daño que beneficio. ¿Ya? Ahora, el menos traumático de todos es el que de obtención de líquidos. El menos traumático. Porque solo es el calibre de la punción. Para hacer sólidos yo necesito hacer incisiones. Y obviamente las incisiones afectan a más tejido. Por eso las menos traumáticas son las aspiraciones. Y las más traumáticas de todas serían de las que son por incisión. ¿Cuál de las dos? La más traumática de las dos que les mencioné. Para los sólidos. Esto es aspiración, esto es incisionales, ¿no? O por incisiones. Y ahí hay dos tipos. La excisional y la incisional. ¿Cuál es la más traumática de las dos? La excisional porque corta todo, exactamente. Y la menos es la incisional. Obviamente hay excepciones a esa regla. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo una lesión bastante grande, suponiendo que esto. Entonces no es lo mismo lo que hay aquí en los bordes que lo que hay en el centro. Entonces yo puedo tomar una muestra de acá, una muestra de acá y una muestra del centro. Entonces hice 3 cortes o 4, cuando son bastante grandes. Si fuera algo como esto, que no es tan grande como esto, entonces yo solo tomo una pequeña parte de acá. Pero por ejemplo, si hago 2 colores,
dos partecitas, ¿no? Porque hay dos colores, entonces algo está pasando en un sitio y algo en el otro. Si fuera solo un color, pues solo una partecita y ya. Por eso les digo que depende, ¿no?, de lo que nos estemos enfrentando. Entonces aquí tenemos las biopsias incisionales. Si se fijan, quedó el tumor, ¿verdad? Ahí. Sí. ¿Por qué? Porque solo tomamos una pequeña parte de él. Y esto refuerza lo que dijimos antes. La biopsia, perdón, no es el tratamiento, porque quedó el resto de la masa ahí. Esto lo hago porque es bastante grande y porque no sé qué realmente hay ahí. Entonces yo voy al laboratorio, el laboratorio me dice qué hay ahí, y si hay células displásicas que han llegado hasta la membrana basal y la han dañado, entonces yo lo tengo que quitar. Tengo que hacer ahí un abordaje quirúrgico, entonces tengo que quitarlo todo, ¿no? Eso ya sería una cirugía. No es una biopsia ya sería una cirugía. Pero por ejemplo, si esto me determina que solo las células están, por decir hasta acá, hasta el estrato intermedio, entonces yo puedo darle tratamiento no quirúrgico, o quirúrgico dependiendo de lo que encuentre. Entonces, eso me va a ayudar a tomar la decisión de irme por el camino A, o el camino B, o el camino C, dependiendo de lo que encuentre. ¿Ok? Y la excisional, como les decía, remueve toda la lesión. Maureen, ¿cuál era la condición para hacer una biopsia excisional? Que fuera pequeña. Ok, exactamente. Entonces hay otro tipo de biopsia que es por sacabocado. Yo no sé si ustedes conocen, imagínense cuando estaban pequeños. Bueno, esto tal vez le pasaba más a Rafael. Y le compraron una faja, pero la faja no le quedaba. Le compraba una faja pequeña o de su talla, pero tenía que llevarlo hasta un huequito que la faja no tenía. ¿Qué hacían en esos casos? Se le hace el huequito, ¿no? ¿Cómo se le puede hacer el huequito de esa faja? Bueno, hay muchas maneras. Por eso, dígame Sí. dos. Bueno, por sacabocado. El sacabocado, ¿usted lo ha Sí. visto? Es como un cilindro, y en el cilindro tiene como, o sea, tiene una forma circular pero hueca. O sea que si es así como un círculo, pero si yo lo corto, es así. O sea que tiene en forma circular una hoja de corte. Entonces uno viene, lo coloca donde quiere hacer el agujero y con un martillo le da golpecito y eso le saca un pedacito de la faja. Y con eso ya tiene el huequito listo. Entonces bajo ese mismo principio es que funciona el sacabocado. Es un bisturí que tiene una hoja circular. Entonces yo lo introduzco, pero en este caso no uso un martillo. En este caso doy una vuelta. Hago una rotación, primero de 90 grados, porque puede haber mucho sangrado. Luego, si no hay mucho sangrado seco, paso de 90 a 180 grados y luego termino en los 360 grados. Saco mi bisturí y el tejido queda ahí, pero con... Buenos días, Doc. Queda ahí un espacio de tejido. Entonces luego se estira y se corta de la base. Y así es como se obtiene por sacabocado. Es un poquito más invasivo, pero es técnicamente un poco más fácil hacer ese tipo de corte y uniforme. Pero sí tiene una característica, la que es por sacabocado, y es la profundidad. Yo hago un corte donde tomo epitelio y tejido conectivo. Hay de diferentes diámetros, ¿no?, para poder conseguir ese tipo de cambio comparativamente. Entonces, ya les había explicado lo de la biopsia a través de la obtención de líquidos. ¿Cómo se llamaba eso? Ese tipo de biopsia. Cuando yo obtenía líquidos. Aspiración. Aspiración. Maureen, ¿qué tipo de aguja tendrán que usar acá? Aguja fina. Y acuérdense el balón, varias colchas. Entonces grandes. Exactamente, tenemos que usar una aguja gruesa. Ahora, hay biopsias por aspiración que se hacen en piel con aguja fina, cuando es una lesión bastante superficial, como cuando es una ampolla. Imagínense que se quemaron o les picó algún insecto y se le hace una ampollita de agua, que le dice la gente. Entonces es algo que está bastante superficial, entonces ahí puedo usar una aguja fina, si quisiera, ¿no? Pero esa sería una excepción de la regla.
¿Ya? Muy bien. Ahora, la técnica de biopsia varía según el área locorregional donde nos ubiquemos. Así que nosotros podemos tener diferentes tipos de sitios. Por ejemplo, médula ósea, los senos. Eso es bastante común para las mujeres para la detección del adenocarcinoma, que es el cáncer de mama. El tracto gastrointestinal, riñón, hígado, pulmón, algún nódulo linfático, la piel, tiroides o incluso el cerebro. O sea, dependiendo del sitio donde vayan a obtener la muestra de tejido, obviamente las técnicas cambian, volviéndose más específicos o menos específicos o incluso más complicados. ¿Ya? Para eso obviamente se necesita un tipo de entrenamiento cada vez más especial. Por ejemplo, ¿cuál creen de estas que serían, por decir, el sitio más complicado para hacer la biopsia? Cerebro. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? Yo puedo perder funciones por el simple hecho de que entre oxígeno del medio externo al cerebro. Ahora, si yo obtengo oxígeno del medio externo por una pollita de la piel, pues no pasa mucho. No voy a perder la funcionalidad del brazo, por ejemplo, pero en el cerebro sí. Entonces, casi siempre los cirujanos ponen al paciente en que él tome la decisión y ellos le dicen cuáles son los pros y los contras. Les voy a poner un ejemplo. No se trata de biopsia, sino que se trata de lo que se llama bloqueo de ganglio de Glasser. Ustedes por anatomía saben de que el nervio trigémino, a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, tiene un ganglio que no es linfático, sino que es un engrosamiento del nervio que se divide en tres porciones: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, hay un paciente que tal vez tiene dolor neuropático por daño en la fibra. O sea, se siente que me duele aquí, este lado de la mandíbula, revisa, no tiene calio, no tiene enfermedad periodontal, le duele, el paciente se extrajo un diente porque pensaba que ese diente era, aunque estaba sano, se lo extrajeron, y el dolor seguía ahí, se extrajo otro diente, pensando que ese era el del problema, y el dolor seguía ahí. Este paciente tiene dos opciones. Uno, tomar medicamentos, que son anticonvulsivantes, como carbamazepina, por ejemplo. Pero hay pacientes que no quieren eso porque producen muchas reacciones adversas. Y la otra opción es hacer un bloqueo del ganglio, hacer una apertura craneal, llegar al ganglio e inyectar. Puede ser alcohol y con eso lo bloquean. Pero la gente lo piensa cuando le dicen: me van a abrir el cráneo para hacerme eso, porque siempre hay complicaciones. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de cirugías o procedimientos, más bien, el beneficio y el riesgo se tienen que barajar muy bien, porque a veces el beneficio puede pesar tanto como los riesgos, entonces la persona mejor toma medicamentos. Imagínense que nos tocara a nosotros decir: ¿la cirugía o tomar medicamentos? Puede generar parestesia. O sea, después de la cirugía yo puedo quedar con una deficiencia locomotora en alguna parte. No estoy diciendo que siempre ocurra, estoy diciendo que es una posibilidad. Y el cirujano no puede garantizarle 100% que no va a tener complicaciones. ¿Ya? Entonces, como no hay una seguridad de 100%, entonces esa posibilidad siempre está ahí. Y el miedo obviamente nos hace que no decidamos algo menos invasivo, ¿no? Como el caso de un tratamiento farmacológico. Entonces, hay algunas biopsias que obtienen el nombre según el sitio donde se realiza. Así tenemos que cuando se trata de endoscopía, por ejemplo, en lugares que son de difícil acceso, antes para poder hacer una biopsia gastrointestinal se tenía que hacer una cirugía abdominal, pero ahora con la sonda se puede tomar la muestra y es menos invasivo. Entonces, en relación a donde esté ubicado, recibe cada una de las diferentes nombres. Por ejemplo, endoscopía de tracto alimenticio, laparoscopía cuando se trata de la cavidad abdominal, mediastinoscopía para cuando se trata a nivel del pecho, tráquea y sistema bronquial, laringoscopía, y entonces así varía según el nombre. Obviamente son técnicas conservadoras, pero pues requieren un entrenamiento especial, ¿no? Aunque claro,
Esto no se hizo de primas a primeras. El paciente tuvo síntomas, le hicieron una endoscopía, se dieron cuenta que había algo ahí y luego le hacen la cirugía, pues el procedimiento de obtención de la biopsia. Eso es para lugares que son complicados de llegar. Aquí tenemos una biopsia de médula ósea. Es una... ¿Qué cara le ven? ¿Cara de qué le ven? ¿De qué tipo de biopsia? De la aspiración. Exacto. Esta biopsia, que es la de aspiración o por punción de la médula, es un procedimiento que comprende la extracción de una pequeña cantidad de líquido. Hay dos tipos de médula. ¿Cuáles son los dos tipos de médula? La roja y la amarilla, ¿verdad? Entonces están obteniendo ese líquido que está dentro de ahí. Están viendo qué tipo de células pueden darse o pueden producirse. A veces se puede generar también en ganglios linfáticos, otras veces en lesiones que contienen algún tipo de líquido. Pero pues eso primero requiere un análisis, un estudio, antes de poder tomar la decisión de hacer un estudio por aspiración. Aquí tenemos un ejemplo de la biopsia excisional e incisional. Aquí tenemos la incisional, que es un pedacito. Este era como el ejemplo que les hacía con el sol ahí, miren, con el espejo. Esta es toda la lesión y hace un tipo de corte en semiluna, donde toman tejido sano y tejido patológico. Si fuera muy grande, se toma, si esta fuera toda la lesión, se toma en diferentes partes y también se puede tomar del centro, para poder tener una idea de qué está pasando en todas las áreas de la lesión. Y la excisional también es una forma ovoidal o semiluna donde se remueve todo. Esta tiene también la facilidad de ser considerada como un tratamiento, ¿no? Porque quito todo, pero no con eso termina, ¿no? No es que lo quité y se acabó, no, tengo que hacerle una evaluación histopatológica. Les tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Por qué se tiene que tomar tejido sano y tejido enfermo? Para comparar. Para comparar qué es lo que está pasando alrededor y qué está pasando en la lesión. Y hacer lo que habíamos dicho al inicio, la diferenciación. Si esto se parece mucho a lo que está acá, tiene mejor pronóstico. Pero si esto es totalmente diferente a esto, pues el diagnóstico, el pronóstico es diferente. Cuando se necesita una porción amplia o profunda de la piel, pues se utilizan biopsias que son incisionales. Se usa un bisturí para extirpar parte de lo que sería la lesión y el espesor varía según dónde esté ubicado y cuál sea la condición. Por ejemplo, imagínense que tengo una lesión en el fondo de surco alveolar y tengo una lesión en el piso de la boca. ¿Dónde creen ustedes que va a ser de espesor completo y dónde va a ser de espesor parcial? Eso, espesor completo significa toda la mucosa y espesor parcial es solo una parte de la mucosa. Bueno, parcial podría ser un piso de la boca. Parcial sí, porque obviamente hay tejido blando y yo puedo cortar más de lo que debería y puedo con eso afectar nervios que pasen en el fondo del surco. Que es más... Tengo el hueso y hay poco epitelio, poco tejido, así que yo puedo hacer una remoción total. Entonces depende de dónde esté ubicado, así que no es algo tan a la ligera. Y cuando se hace ese tipo de técnica, incisional ya saben cuando es una parte y excisional cuando se remueve todo. Las excisionales con las incisionales pueden tener espesores diferentes. ¿Y de qué va a depender? De la ubicación de la lesión. Yo conozco la anatomía del sitio y yo sé qué hay debajo de cada cosa o qué esperaría encontrar debajo de cada cosa y en función de eso yo hago el tipo de corte. Ok, esto ya se lo expliqué, lo de la aguja fina, ¿no? Eso depende de las capas y también depende de la densidad de lo que yo esté tratando de remover. ¿Qué será fácil aspirar con una aguja? Fácil. Pus. Bueno, pero el pus puede ser denso, a veces puede ser un poquito complicado. Normalmente cuando se quiere remover pus es una incisión
y se hace un drenaje, ¿no? Se deja la herida y que salga y se hace presión, se hace lavado para que salga. Hablando de líquidos comunes y corrientes, primero, ¿qué será fácil sacar con una aguja? O aspirar con una aguja. Saliva. Hablando de líquidos del súper, pues, por ejemplo. Ah, Fácil, es que usted viene con su agujita y la jeringa y ahí viene el líquido. alcohol. Alcohol. ¿Qué otra cosa? Agua. Agua. ¿Qué otra cosa es fácil? Asistir, cloro, gaseosa, cualquier... esos líquidos no son densos. Así que es fácil. ¿Qué sería difícil aspirar? Aceite. Aceite sería difícil. ¿Qué sería más difícil que el aceite? Que no es ni sólido ni líquido. Yogur. Exacto, algo que sea más denso todavía. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Ahora imagínense. Vamos del súper a tomar un plátano y voy a hacer un aspirado. ¿Voy a poder? No. Ni con aguja fina, ni gruesa, ni extra gruesa, ¿no? O sea, yo tendría que cortar y sacar lo que hay dentro, ¿no? No me sirve la aspiración. Entonces, en el caso del pus no sería la mejor idea, sino que hay que tratar de quitarlo. Obviamente ahí sería como el ejemplo de la caries. O sea, las características de todo lo que está pasando hacen más fácil lograr hacer ese tipo de remoción. Este era lo que les decía, por sacado cada perforación, y era el bisturí, que parecía eso que le hacíamos a las fajas perdón. Vamos aquí. Aquí está. Lo que le hacemos a las fajas. Entonces uno hace un giro que termina completándolo con 360 grados, o sea, uno empieza donde termina. Estos bisturí traen un indicador para que uno sepa, ok, yo empiezo en el punto cero y doy la vuelta hasta llegar otra vez al punto cero, logrando los 360 grados. ¿Y cómo es que se tiene que hacer? Primero, ya ubicamos la lesión, ¿verdad? Colocamos el bisturí después de la anestesia y todo eso, y primero hacemos una profundización, porque como es una hoja de bisturí bastante filosa, yo puedo penetrar. ¿Y luego qué hago? Y lo gira. Ya penetré. ¿Y ahora? Lo gira primeramente 90 grados. 90 grados, o sea, como un cuarto, ¿no? Y ahí veo que tanto sangrado no hay, seco el sangrado, controlo un poco el sangrado, luego voy a 180. Tengo que traer el sangrado y luego 360. ya completo y termino donde empecé. Saco el bisturí, pero no tengo aquí el pedacito de tejido. Entonces aquí ya está el tejido cortado. Entonces pongo con una pinza, lo saco y lo corto de la base. Y así obtengo mi muestra. ¿Ok? Eso para el que es con sacabocado. Entonces básicamente la técnica, que ya se las expliqué. Y aquí tenemos lo que les decía, una biopsia con aguja gruesa. Fíjense que se está haciendo en la piel, específicamente en mama. Entonces, en este tipo de biopsia, porque tal vez lo que yo creo que hay líquido está muy profundo, ¿no? Entonces necesito penetrar todo ese tejido y llegar hasta donde está eso, y también obtener ese líquido. Ahora, hay otra cosa con el aspirado de aguja gruesa y aguja fina. Normalmente, ¿cuál creen que es más larga? El de aguja gruesa. Puede ser más larga. Y la de aguja fina, por fuerza, tiene que ser corta. Porque imagínense una aguja larga y fina, ¿cómo es? Muy flexible, muy flexible. Entonces, si yo quiero, imagínense, con una aguja fina y larga, yo quiero llegar hasta acá y tengo todo este espesor de tejido, no tiene mucha resistencia. Entonces, miren, se me va curvando. Si tengo una aguja gruesa y larga, obviamente va perforando hasta llegar a donde quiera. Entonces, esa es otra de las diferencias con las agujas. Esto es más o menos lo que le habíamos explicado ahí. ¿Y cuáles son algunos de los principios quirúrgicos para poder conseguir esto? Entonces hay básicamente dos principios fundamentales, y es que hay que tener una buena visibilidad, y esto otro es la ayudantía. La ayudantía significa que necesito a alguien más que esté ahí.
ayudándome para poder obtener el bisturí, para poder obtener todas las otras cosas. O simplemente para que me ayuden en iluminación, separación de tejido o sostenimiento del tejido. A menos de que sea una biopsia por aspirado, ahí podrían hacerlo solos, pero de ahí todas las otras necesitan ayuda. Es muy importante tener ayuda ahí para poder sostener el tejido, mover, separar, iluminar, etc. Entonces, muy importante esto, la visibilidad y la ayuda. Y la visibilidad depende de 3 criterios. Un acceso adecuado. No es lo mismo tener una lesión en el labio inferior que tenerlo en el paladar blando. Más fácil manejar el tejido acá que hasta allá atrás. Tener una buena iluminación, o sea, que enfoque bien la luz, o utilizar una luz que puede ser de, como lo que usan los mineros, ¿no? Hay unas luces que tenemos clínicas que es para eso. Campo quirúrgico libre de sangre. ¿Cómo hacíamos el desacabocado? Teníamos que ir limpiando la sangre, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, eso es un principio que también aquí se tiene que seguir. Y el otro es el de los fluidos. Vamos a ver, en cavidad oral, ¿por qué se vuelve bien importante controlar los fluidos a la hora de hacer una biopsia? ¿Por qué será? Porque se puede contraer una infección. Exacto, la saliva tiene bacterias. Y yo voy a hacer una herida. Y en la herida, la saliva puede llegar con sus bacterias y contaminar la herida. Y obviamente generar una infección. Entonces es bien importante eso. Obviamente no estoy diciendo de que cuando hagan una biopsia no se va a producir contaminación. Sí se va a producir contaminación, pero hay que tratar de minimizar la contaminación probable. También hay que tener una buena exposición quirúrgica, o sea, con un campo de trabajo lo suficiente. Por ejemplo, si tengo la lengua ahí que está queriendo tocar el bisturí, yo necesito que el ayudante me sostenga la lengua, ya sea con una gasa o con un depresor lingual, porque eso pues podría no generarme un buen campo de trabajo quirúrgico. Lo otro que tiene que ver con la retracción de los tejidos, eso ya lo habíamos dicho, y además proteger los tejidos de heridas accidentalmente, ¿no? Acuérdense, la lengua moviéndose, vienen ustedes, no se fijaron, y ¡plas!, le cortaron un pedacito de lengua. El ayudante debe conocer los procedimientos y anticiparse a las necesidades del cirujano, o sea, no es solamente que está ahí, vos vení, ayúdame. No, ya sabe cuál es el procedimiento, sabe cuáles son los pasos para ver, si comenzó a sangrar mucho, hay mucha sangre, te puedo poner la succión ahí. O si la succión no es suficiente, le paso una gasa limpia. Entonces, en ese sentido el ayudante también es muy, muy crucial. Y es difícil hacer una buena cirugía con malla, es muy difícil, hacer una buena cirugía con malla sin ayudantía. O sea, si no tengo la cobertura del ayudante, pues es difícil que la pueda lograr o conseguir. Entonces los procedimientos quirúrgicos implicaría mi instrumental, eso va a variar según lo que voy a hacer, y sobre todo el manejo del tejido recidivante. Y el manejo del tejido recidivante es, ok, ya tomé la muestra y ¿qué onda? Me la echo en la bolsa, el pedacito de mucosa me lo echo en la bolsa y lo guardo. Me acordé que tenía un pedacito, voy donde el doctor que me va a hacer el análisis patológico, aquí termina, te lo encargo para el jueves. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasaría ahí? Se podría deteriorar la muestra. Muchísimo. Deterioro de la muestra. ¿Cuál sería otra consecuencia? Podríamos infectarnos nosotros. Podríamos infectarnos nosotros porque no es un buen control biológico, pero también nosotros podemos contaminar lo que sería la muestra. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué voy a hacer después de tener mi muestra? Ponerla en un recipiente. Ok, ¿el recipiente cuál? Donde le doy de comer al Bobby. ¿Dónde está el Bobby? Está comiendo. Perro, quítate. Ya, le quito la comida de perro y ahí lo dejo caer. Recipiente especial para muestra. Ok. Entonces, ese recipiente especial, que no es la tacita del Bobby, ¿cómo debe ser? ¿Qué características debe tener ese recipiente? Debe estar estéril. Ok, estéril. ¿Por qué? Porque si es la tacita del Bobby, eso está plagado
de bacterias, ¿no? Y de restos de alimentos y que sea grasa, lo que sea. Entonces tiene que ser un recipiente estéril. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué? Tiene que cerrar bien. Tiene que tener un sello hermético. No es como que solo es una tacita, sí, es una tacita nueva y ya. Tengo que tener un cierre que sea hermético. Puede ser una bolsa Ziploc y esa me sirve. No es la mejor, pero sirve porque genera un buen sello. Ahora, si yo tengo ese recipiente, tiene que ser con un recipiente de rosca. Ese mejora el sello. ¿Y cómo mejoro aún más el sello? Si le pongo una bolsa encima o le pongo ese plástico para sándwich limpio, ¿verdad? No el sándwich que me comí, y lo enrosco. Y eso me genera un sello hermético. Muy bien. Ahora, aparte de la muestra, ¿qué más debe ir en el recipiente? Los datos. Bueno, Cuando los datos se ponen en etiqueta. Eso el ayudante me lo puede estar haciendo, ¿no? O tenerlo ya listo. Que casi siempre un sticker. Y se lo pega. Pero dentro del recipiente, antes de sellarlo, ¿qué debemos llevar ahí? ¿Qué debe ir dentro del recipiente antes de echarle el pedacito de mucosa? algún como conservante. Ok. Para, Puede ser formol. También se puede utilizar fijador y formalina para eso, para estabilizarlo. Dependiendo del tipo de lesión, también se puede usar cloruro de sodio, pero dura poco tiempo. Entonces, perdón, esos son elementos importantes, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta ahí. Muy importante cómo se manejan lo que serían los productos de la biopsia, con la muestra, el espécimen. Vamos a usar martillo nosotros para cuando vamos a hacer una biopsia. Pregunto, ¿no? Ya. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué dicen? Yo pienso que no. Pero imagínense que hay algo dentro del hueso. No sería lo más común, pero sí es posible, ¿no?, que se puede usar. Entonces aquí tenemos algunos de los elementos que se van a utilizar básicamente. Campo de trabajo estéril, anestesia, su jeringa, aguja, el carpool, las gasas, el bisturí, el clásico es el número 15, separadores o retractores de mucosa, pinza de disección sin dientes, tijeras de disección con punta roma, pinza mosquito, frasco con líquido fijador, que puede estar el formol, material para sutura, portaagujas y los números de seda, para biopsia ósea, que era lo que les estaba diciendo, agujas finas para punción, después de quitar el bloquecito de hueso, ¿no? No vamos a usar la aguja fina para el hueso porque no lo vamos a dar. Un escoplo, el martillo, la pinza de gubia, cureta, pinza de mano, fresa y trefinas, que sirven para poder aliviar o alisar los bordes del hueso. Hay algunos procedimientos donde se corta el pedacito de hueso. Imagínense que yo corte la pared y me sale un pedazo de cemento, ¿no?, de bloque. Hago lo que tengo que hacer. Yo podría ponerle cemento nuevo o agarrar ese pedacito de bloque y ponerle cemento en los bordes y ya. En el hueso es importante porque se reabsorbe mucho, ¿no? Entonces, si un importante pedacito de hueso, yo lo puedo volver a colocar con un elemento fijador para lesiones que son grandes. Pero eso solo para tejido óseo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Ok. Entonces, la obtención del material. A ver si lo podemos hacer un poquito más grande esto. No funciona aquí el touch con el presi. Fragmento de superficie para varios cortes. Tejido sano y patológico en continuidad, ya lo habíamos dicho antes. Tomar un pedacito, ahí la busca, miren, mamá.
Las pinzas de mantenimiento tienen que ser atraumáticas para generar el menor daño posible. Lástima, no se inscribió a tiempo. Lástima. Línea de incisión, o sea, yo debo tener una guía de incisión y saber qué tejido puede cortar para saber cuáles pueden ser el espesor y las consecuencias. Evitar la traumatización de la muestra, o sea, cuando obtengo la muestra, que se dañe lo menos posible, y guardarlo rápidamente en mi recipiente. No es como cuando dije que lo voy a guardar en la bolsa, va a pasar una semana y después, ya por las razones que habíamos dicho antes. Y en el caso de que se guarde en la bolsa, no se le tiene que, en la Ziploc, ¿Sí? no se le tiene que echar nada. Claro que sí, siempre tiene que ir conforme. Digo que no es la mejor opción. Es como que, no planifiqué bien, no tengo recipiente, ahí lo tengo que guardar. O sea, guardarlo para mientras, no es como, no tengo vasito, pues, y ya tengo la muestra. ¿Qué hago? Entonces ese tipo de recipientes me sirve. Por ejemplo, fíjense que eso es también bien importante para algún tipo de situación que es un poquito fea. No es estrictamente odontológica, pero imagínense que ustedes están en alguna actividad o alguien está haciendo algún trabajo en su casa. Está poniéndole el zinc, está haciéndole el cielo raso, cualquier cosa. Y viene de repente la persona y desafortunadamente ¡crack!, se cortó el dedo. Y allá cayó el dedo. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Eso es como una biopsia, pues, por decir así, sin querer queriendo, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? El dedo se pone en hielo. Entonces tomamos con las manos limpias, pues si tenemos una pieza mejor, ¿no? Tomamos el fragmento del dedo, buscamos una bolsa, estamos hablando en la casa, no en la clínica, una bolsa Ziploc con hielo, lo dejamos ahí, lo cerramos bien y que se vaya al hospital. Como les digo, una situación en la que actuando más rápido, eso lo pueden hacer perfectamente y ahí se lo pueden reinsertar. Tal vez no recupera la sensibilidad del movimiento, pero va a tener su dedito ahí. Aunque tenga poco movimiento, pero peor es no tenerlo, ¿no? En ese tipo de casos. Se lo perdió. Alguien vino ahí a quererse meter prácticamente. De verdad. No, era una iguanita, parece. Sí. Sí, estaba batallando, ¿verdad? Estaba Sí. ahí haciéndole Sí, ganas. ese que me ha pasado 2 veces, pero con unas palomas. Ah, ¿en serio? A pegar y a pegar, a pegar. ¿Así? Sí, ¿Quién? Toque el timbre. No hice cita, doctor, ¿puedo pasar? Sí, porque si sigue así, doctor, le vamos a tener que cambiar el nombre. definitivamente. Natural Dental Design, algo así, ¿no? Ahora, esa biopsia que nosotros ya tomamos la parte de la muestra, ya la tenemos almacenada, la vamos a mandar al estudio histopatológico. Yo tengo la obligación de dar algunos datos, ¿no?, a la persona que lo va a analizar, porque no es como que toma ya, vos decime dónde era, qué cosa era. No, necesitamos dar datos para que la persona, no es lo mismo encontrar, porque el que va a hacer el estudio puede encontrar músculo y si fuera en el piso de la boca fuera normal, si fuera en la lengua fuera normal, pero si en el epitelio sería normal. Entonces hay algunos datos que uno tiene que colocar ahí. Entonces, por ejemplo, filiación, los datos de filiación, o sea que sirven para identificar a la persona, nombre, fecha, número de historia clínica del paciente. Puede ir el número de teléfono, pero eso es información adicional que no es tan relevante para este tipo de informe. El tipo de lesión, eso es, me encontré con una lesión crateriforme, plana, pigmentada, exofítica, y entonces, ¿dónde lo ubicaba? ¿Dónde estaba, no? El tamaño, porque el clínico no sabe, el que va a hacer el estudio histopatológico no sabe si fue una biopsia incisional o excisional, ¿verdad? Porque quien tomó la muestra, ¿quién fue? Ustedes. Y ustedes se la envían a la otra persona, y la otra persona no sabe si eso es todo o solo es una parte. Entonces, él, en base a eso, analiza para poder saber qué parte está bien y qué parte está mal. Color, textura, consistencia. Si hubieron ganglios linfáticos, un pequeño resumen de la historia clínica que nos va a decir la evolución. Esto es una lesión de hace 3 años, una lesión de una semana, una lesión de
X tiempo, perdón. Historia de la patología actual, tiempo y evolución. O sea, ¿cómo le apareció esto? Ni cuenta me da. ¿Y hace cuánto lo tiene? Ni idea. Eso también es relevante y de cuidado. Tratamiento que puede modificar el informe. Y esto se refiere a que este paciente ha estado bajo tratamiento de antidepresivos, algún tipo de suplemento vitamínico, o también puede ser que este paciente esté siendo tratado por alguna infección o un inmunodepresor. Entonces, si yo tengo una lesión traumática o inflamatoria, eso puede hacer de que si yo estoy tomando un inmunodepresor, la cantidad de células inflamatorias baje. Y en el estudio histopatológico deberían de salir, pero no van a salir porque tiene este tratamiento. Y lo otro es un diagnóstico clínico. Yo creo que esto es... no, es por la tos. Gracias. Un diagnóstico clínico que es en base a lo que yo creo que sea. Yo sospecho de que esto es un fibroma, un mucocele, un papiloma, etc. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de tomar una biopsia? ¿Qué me dicen? 2 y 2. Pero vamos a ver quién me va a decir los beneficios y cuáles son los riesgos. Piedra, papel o tijera. Beneficio o Uy, no van a poder. Piedra, papel, tijera. ¿Qué vas a elegir vos? ¿Qué vas a sacar vos? No. 1, 2, Empate. 1, 2. Le cambié en último momento. Él. Sí. 1. No. Buena esa maña. Sí. Y vuelven a sacar tijera, ¿no? No se vale. Estaba viendo nomás. No, hay que ser un buen perdedor. Le recomiendo esta canción de Franco de Vita. Ok. ¿Qué va? ¿Usted perdió? ¿Qué quiere decir usted? Un beneficio. Adelante. Tenemos un diagnóstico más acertado. Ya pasamos del diagnóstico clínico a un diagnóstico histopatológico. Ya realmente sabemos qué hay ahí. Sí. ¿Segundo? Y nos va a ayudar, ¿verdad? Depende con los resultados, ¿verdad? A cómo abordar el caso. Exacto, elegir cuál es la vía de tratamiento más apropiada. ¿Y los riesgos? Algunos pueden ser más traumáticos. Uh-huh. Puedo generar, o sea, el paciente, eso fíjese que es bien importante porque yo le tengo que explicar muy bien al paciente. No me duele eso. Le hago la herida, ¿qué va a pasar? Ahora sí me duele, doctor. Obviamente porque hicimos eso, ¿no? Obviamente porque hicimos la biopsia. ¿Cuál sería otro? Otro riesgo. Melanoma. ¿Qué habíamos dicho del melanoma? Perro rabioso en la esquina. Que no, o sea, no sé cómo explicarme en este caso del perro rabioso. ¿Qué vamos a hacer cuando veamos un perro rabioso comiendo en una esquina? Alejarnos de él, ¿no? Entonces, si tenemos un melanoma, hacer la biopsia puede complicar el caso. Entonces ahí hay que evitarlo, ¿no? Esos serían algunos. Vamos a ver otros. Entonces los beneficios por aspiración, un método confiable para obtener muestra de tejido y nos ayuda a hacer un diagnóstico de algo benigno o maligno. Por ejemplo, se trata de un nódulo, una vesícula. Una biopsia por aspiración es menos invasiva, ya lo dijimos antes, ¿no? Mucho menos daño lo que hacemos que una por incisión. Independientemente de que sea abierta o cerrada la incisión, la de aspiración va a ser bastante confiable en ese sentido. Va a ser menos sintomatológica y también va a tener otra cosa. Ahí va a haber un mejor control de infecciones ahí. Y las que son incisionales implican más daño en la piel, una anestesia local o general mucho más extensiva. Luego tenemos otro, por lo general el procedimiento no es doloroso, el de aspiración, y los resultados son tan buenos como cuando hacemos una biopsia convencional. El periodo de recuperación es breve, obviamente porque la herida es más pequeña. Si hago una incisión, obviamente va a ser más tiempo.
Cualquier procedimiento en el que se penetre la piel implica algún riesgo de infección, que era lo que habíamos dicho también, de que podía generar sintomatología de este caso. Entonces hay que darle una cobertura antibiótica si nosotros creemos que el paciente lo requiera. Ahora, ¿cuáles son algunos de los riesgos? Por lo general los procedimientos de biopsia son seguros y las lesiones son mínimamente invasivas. Vamos a tratar de ser lo más conservadores. Las complicaciones podrían ser el sangrado y el desnusantes. ¿Cuál tipo de lesión vamos a procurar no hacerle biopsia? Que aparte del melanoma, por esta característica. ¿Cuál habíamos dicho? Mejor no biopsiar porque va a haber mucho de esto. Las que están No recuerdo el nombre, pero es cuando hay mucho paso. Hemangioma. En el hemangioma. En un caso de infección. ¿Por qué? Porque vamos a complicar la infección. Entonces, si es una infección, entonces mejor esperar que se controle eso para poder mejorarlo. Una lesión accidental en estructuras que pueden estar adyacentes. Cuando me animo a hacer la biopsia solo. Miren, no vino mi asistente, vamos a hacer la biopsia. Y es en el paladar blando. Y el paciente le gusta meter la lengua. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Mete el bisturí. Pues podemos cortar al paciente. Si no tenemos una buena guía, podemos generar áreas de necrosis porque no hice una buena incisión, porque no tuve ayudante. También puedo generar áreas de necrosis y esos podrían ser más complicados para cirugías abdominales o de otros tipos de tejidos. Pero con nosotros también hay otro tipo de riesgo. Si yo no planifico bien mi caso, puedo generar una cicatriz. La cicatriz puede ser un poquito incómoda para el paciente. Antes la tenía, ahora no. El doctor les puede comentar acerca de las famosas cirugías de frenillos. ¿Y cuáles son o cuáles podrían ser, doctor, uno o una de esas complicaciones? ¿Qué cosas les incomodan a los pacientes después de la cirugía de frenillo? El problema de esto es el punto de sutura, ¿no? El punto de sutura queda en una zona en la cual obviamente recuerden que el frenillo, el uso del frenillo, normalmente ¿cuánto sería? Bastante frecuente, poco frecuente. bastante. ¿Por qué? Bueno, De mover los labios. El momento de mover los labios. ¿Por qué más? ¿Con pajía o sin pajía, muchacho? Su fresco. bueno, también porque... ¿Cómo decirlo? Si la persona es joven, tiene su pareja. Ok. Oye, puede ser mayor también. Hay que no sé También. cachentones que ahí. Embarazada, mi vieja. mi decimocuarto, muchacho, ya. Recuerden que obviamente están incluidos en varias funciones, ¿no? Sí. Aparte de la parte masticatoria, obviamente, como prácticamente es un tejido de inserción, entonces obviamente va a estar incluido en qué tipo de proceso, aparte de lo que sería masticación, formación de bolo alimenticio, fonación. Imagínense una vez. Entonces, muchachos, ahora vamos a hablar de la biopsia. Exactamente. Entonces, este tipo de funciones que él tiene específicamente le permite obviamente un uso bastante frecuente, o sea que siempre es raro que obviamente esta zona esté prácticamente sin ninguna movilidad. Entonces, el punto de sutura siempre en esa zona es bastante incómodo, ¿no? Porque obviamente es como cuando te haces una pequeña laceración en algún tipo de parte de la articulación, ¿no? Lo que sería el codo, las rodillas. Entonces, son zonas que cuestan, ¿no? Porque obviamente están en constante movimiento. Los labios de la herida, que serían los bordes, están haciéndole esto. Si lo tuviera acá, es menos, a menos de que haga movimientos de rotación así, porque se desplazan los bordes. Pero aquí, o sea, estaba cerradito, por decir así. Cerradito los bordes de la herida. Y hago esto. Vuelvo, pongo el brazo así. Le hago para acá. Entonces ahí estoy separando y obviamente la herida no logra confrontar los bordes. Ah, doctor. Exactamente. También otro, obviamente, es la adaptación, ¿no? Para el proceso del habla, ¿no? Recuerden que el frenillo, ¿cuál es la función que cumple para usted? Bueno,
mantener el, o establecer un límite de movilidad De movilidad. sí, porque si tengo frenillo muy grande no puedo mover muy bien el labio o Algo así como coordinación de Sí. movimiento. Ok. Ahora. Una idea, la que tenga en mente. No se me ocurre nada. Una que se le ocurra. Piense. Al momento de hablar o sea, fuera más difícil de entender. Por la pronunciación. Por la Por la- pronunciación, la por la articulación. parte de lo que es la fonación. Sí, recuerden que obviamente, no sé si ustedes han pasado por ese procedimiento, pero obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Cuando obviamente se posee el frenillo y cuando obviamente es la incisión. Entonces esa gran diferencia que tenemos, aparte de soporte, ¿no? De ese proceso de fonación normal que nosotros mantenemos con lo que sería la retracción del frenillo, entonces eso nos viene obviamente a crear una pequeña como molestia, ¿no? Eso, no sentimos ese soporte, no sentimos aquella firmeza que sentíamos antes cuando el frenillo obviamente hacía la retracción. Y obviamente esto incomoda bastante, también incomoda la alimentación, también incomoda parte del proceso de cicatrización, como les decía, por obviamente estar en constante movimiento. Y aparte de eso, chicos, tomen en cuenta obviamente la zona, ¿no? La zona es bien sensible. Entonces ese movimiento y eso hace que la herida tarde un poco más si el paciente no es obediente con, no hablar poco, este tipo de alimentación, va a evitar la succión de alimentos con vacío, qué sé yo. Entonces, si el paciente no lo cumple, su periodo de recuperación es más extenso. ¿Ya? Imagínense que van a hacer, si se tratara de cirugía general, van a tomar una muestra de médula de lo que sería el fémur. Normalmente, o sea, el fémur al ser un hueso largo, se le restringe el movimiento, a algunos pacientes lo ferulizan y eso contribuye a que sea un poco más rápido en cuanto a la herida, que se sane todo. Pero cuando tenemos movimiento, obviamente eso lo dificulta. Entonces, el riesgo también puede ser estético. Si, por ejemplo, hay pacientes, imagínense que tienen una lesión en la parte posterior de la mandíbula y está dentro del hueso. Hacer un abordaje, y está bastante por la base de la mandíbula, un abordaje quirúrgico intraoralmente va a ser muy complicado, pero va a ser más estético. Pueden ustedes hacer un corte extraoral y hacer un colgajo y tienen un mejor abordaje, pero queda menos estético. Entonces, eso puede ser alguno de los riesgos también derivados de hacer lo que sería la biopsia. También tomen en cuenta los riesgos que tenemos en los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes donde no deberíamos de hacer biopsia? Digamos que los pacientes diabéticos que no se tratan, No están no compensados. están con su tratamiento, Pacientes, Como cardiopatía. cardiopatías, pacientes, hipertensos. hipertensos. Ok, entonces esos son tipos de ejemplos de los cuales nos van a ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Muy bien. Entonces ahí tienen una de las complicaciones más comunes en relación a los diferentes tipos de biopsia. Entonces aquí podemos tener anemización, que significa que el paciente después de la transfusión o la toma de sangre sufrió un cuadro transitorio de anemia. Embolinización, que es formar un émbolo, eso puede generar accidentes cerebrovasculares. Transplantectomía, que puede ser que si es un melanoma, yo pude ayudar a la metástasis con eso. Puede haber un drenaje del hematoma, que eso significa que la sangre, en vez de acumularse en los tejidos periféricos, se va hacia la sangre. Y también puede haber un ictus derivado de eso. Entonces, eso para cuando son los más graves de todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para que el paciente sea sometido a una biopsia? Que fue lo primero que hablamos, al inicio. ¿Cuáles eran esas indicaciones? ¿Cuándo vamos a hacer una biopsia? Cuando tengamos algo que no es normal, pero que sea sintomático Por y ejemplo. y no haya sido provocado, digamos, por algún agente
carácter aquí. La historia y evolución y características de la patología no me lo asocien con algo común. Ya les puse el ejemplo, andar en bicicleta, nos caímos, es normal que tenga una úlcera al día siguiente. Pero si usted no se cayó, no sufrió nada y tiene una úlcera al día siguiente, eso sí ya sería algo que meritaría una biopsia, algo que no puedo diagnosticar simple y sencillamente, sino que necesito tener una seguridad por lo complejo que puede ser. Maurel, dígame qué tipo de biopsia es esta. Aquí está la lesión y así que aquí quedó pues, lo que era la herida. Si se fija, aquí ya no está la lesión. ¿Qué tipo de biopsia es? Es una biopsia de sólido. Ajá. Exi- no recuerdo el nombre. Excisional. Excisional. Incisional cuando son lesiones. Pequeña y excisional cuando son lesiones. No. Incisional cuando son lesiones grandes y excisional cuando son lesiones pequeñas. Miren aquí. ¿Será que lo puede hacer solito el operador? Separar la lengua y hacer todos los cortes, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí acuérdense de que necesitamos lo que se llama la ayudantía. Entonces, la biopsia no termina simplemente con tomar la muestra, ponerlo en el frasquito, perdón, no termina ahí, sino que hay que hacer un control, la cita control, o sea, véngase dentro de una semana, donde se puede hacer el retiro de suturas, aunque hay casos donde no es necesario hacer el retiro de suturas, por ejemplo, si usamos una sutura reabsorbible. Pero siempre es bueno que el paciente regrese para que uno pueda evaluar cómo va esa cicatrización de la herida. Lo que habíamos dicho del cuidado con los alimentos, por ejemplo, cuando hablamos de lo del frenillo, un reposo relativo. Así que si es un tipo que habla mucho, el locutor de radio, y es la final de hoy es el juego, Sí, el Madrid-Barça. Sí, ojalá que gane, porque perdimos 4-0 contra no sé quién. Está feo. Y dormir en una posición semisentada para que el paciente no, o sea, con el movimiento no logre separar el tipo de sutura o las suturas que se han hecho. Permiso. Diga. Chicos, en ese caso con el retiro, con el control del retiro de sutura, es buena táctica, un tip para ustedes, ¿verdad? Que si ustedes quieren mantener el control del paciente, traten de no poner entonces una sutura reabsorbible, ya que así obviamente el paciente va a estar obligado a regresar, ¿no? Y que ustedes puedan llevar esa cita a control. Bien, entonces obviamente esto nos va a permitir, no un plus, no en ese sentido de que tenga que regresar para que podamos llevar el control, porque muchas veces los pacientes no, ya no voy a encontrar algún tipo de molestia, o me voy a tener que pasar por algún tipo de anestesia nuevamente, o voy a tener que volver a ir a la clínica. Entonces esa molestia, ¿no? Que el paciente dice, no, ya todo está bien, ya no me mira absolutamente nada. Entonces el paciente así es, él dice, no, ya, no hay problema, ¿para qué voy a ir? Eso muchas veces pasa. Uno con el tiempo, la experiencia, uno ya más o menos encasilla cada lesión. Entonces, uno, si ya tiene esa experiencia, pues podría decirle al paciente que no, bueno, con él la experiencia, pero si no, es bueno que esté regresando, ¿no? Porque igual le explique, ok, la biopsia esto dio y este es el tratamiento, ¿no? Ya el problema con esto lo resolvimos o hay que seguir otro tipo de recomendaciones. Ahora, en relación a lo que nosotros hacemos, es bien importante el manejo posterior en cuanto al uso de fármacos para el manejo postoperatorio, entonces analgésicos, antibióticos o antiinflamatorios, según fuera el caso. Cuando nosotros hacemos una biopsia, nosotros vamos a producir una herida y esa herida va a generar dolor. Y como generamos un daño en tejido, vamos a necesitar antiinflamatorio, porque lo lógico es que se va a dar un proceso inflamatorio agudo. Entonces nosotros vamos a detener el proceso y vamos a aliviar el dolor utilizando fármacos que contengan este tipo de efectos. En este caso, los AINES son bastante recomendados para el manejo postoperatorio de estos pacientes, siempre y cuando no esté contraindicado por los fármacos que el paciente está tomando por una condición de salud de base. ¿Se acuerdan que lo analizamos antes? Sí. Y los antibióticos, siempre y cuando nosotros reconozcamos en el paciente que hay algún tipo de déficit o carencia. Si es un paciente joven, con un buen estado de salud, sin ningún antecedente patológico, poca placa dental, pocas restauraciones, entonces nosotros podemos obviar el uso de antibióticos. Pero si por el contrario tiene todos estos factores, pues mandamos
antibiótico. ¿Te recomiendo la GAPS? ¿Ah? ¿Él recomienda la GAPS? No, ya cuando lleguen a esa parte. Entonces los resultados de la biopsia pues se tienen que hacer el estudio histopatológico y luego los resultados pueden ser dos tipos. Se identifica la lesión desde el punto de vista patológico o también puede ser una descripción de la muestra. O sea, su documento puede ir con su diagnóstico o puede ir con un resumen de los hallazgos. Y cuando se hace un resumen de los hallazgos es porque con esa información que está ahí le están diciendo que no es suficiente para poder establecer un diagnóstico. O simplemente es un proceso común y corriente. Entonces uno valora, bueno, si esta fue una biopsia incisional, tal vez tengo que tomar muestras de otros sitios. Y si fue excisional, entonces pues no, pues era simplemente un proceso inflamatorio lo que el examen nos decía. ¿Eso queda claro? Hay dos tipos de resultados, el que le dice qué cosa es y el que solo le describe. Y cuando solo le describen es porque no hay suficiente información como para sospechar en algo específico. Y ahí puede ser de que fue muy poquita mi muestra, o debo hacer muestra en diferentes sitios porque es grande, o simplemente era un proceso fisiológico habitual donde no necesito un diagnóstico. No le van a decir proceso inflamatorio agudo, por ejemplo. Entonces, así puede ser un ejemplo de un informe, ¿no? Donde está el diagnóstico clínico, que fue lo que ustedes le dijeron, y donde viene la descripción de lo que encontraron. Entonces, hay una descripción inicial que es macroscópica, que es lo que ustedes le llevan en el frasquito, una lesión exofítica, una masa de tantos milímetros, centímetros, de tal color, de tal aspecto, si hay algún olor, también lo describen, porque puede ser también, acuérdense, aspirado, ¿no? Y eso se puede oler. Y luego pues hacen el detalle microscópico. Entonces después aquí tienen un diagnóstico histopatológico. Según lo que yo encontré en esta partecita de tejido, esto es lo que hay. Fibrosis, o un fibroma o cualquier otro diagnóstico. Y esos resultados se tienen que analizar con el paciente. Entonces, si tuviésemos que sacar 4 conclusiones, necesito 2 y 2 de esta parte. ¿Cuáles serían esas conclusiones? 2 y 2. Empecemos con nuestras primeras dos, las más fáciles, para que le toquen las más difíciles a ellos. Que la biopsia nos ayuda a determinar qué tipo de lesión o patología tiene. Sí, nos ayuda a lograr eso que es el diagnóstico que queremos. ¿Cuál sería otra cosa? No se preocupe, le va a tocar más difícil todavía. Estar seguro. Tener mayor seguridad. Eso no lo da el diagnóstico, sí. No solo hablamos de eso, sí, hablamos de muchas cosas hoy. O hasta el momento, pues hemos hablado un montón de cosas de la biopsia. ¿Qué necesito para hacer una biopsia? Se tienen que cumplir requisitos porque también tenemos contraindicaciones para hacer una biopsia. Hay beneficios y contraindicaciones o riesgos. ¿Las suyas? Bueno, hablamos, ¿verdad?, de los tipos de biopsia que teníamos, que algunos eran más invasivos que el otro. Los incisionales o excisionales siempre van a ser más invasivos que una biopsia de aspiración, ¿verdad? La otra, ¿qué? Por ejemplo, la aspiración. ¿Qué podemos decir de la aspiración? Si es igual, hay algo que cambie según el sitio anatómico. Pues, bueno, tenemos que, depende del sitio, si es en piel lo vamos a hacer con una aguja gruesa, ¿verdad? Sí. Y si es en lo que es mucosa o epitelio y tejido conectivo, tenemos que usar una aguja más fina. No, fin, sí. Correcto. ¿Y qué más? ¿Otra cosita más? Que, bueno, ¿Cómo se maneja la muy muestra? importante el manejo de la muestra, que tenemos que ponerla en su recipiente estéril, ¿verdad? Aparte con No donde el Bobby comió, ¿verdad? Sí, y también muy importante el consentimiento del paciente. Ah, claro. Eso es como el consentimiento informado. Hay un documento, se lo voy a traer para que lo lea, sobre cómo se hace ese consentimiento. Tengo una pregunta. Adelante. Cuando se
hace la biopsia por aspiración, ¿cómo se envía la muestra? Bueno, ¿El mismo recipiente? su aguja, su jeringa, obviamente es estéril, ¿verdad? Entonces uno puede tener dos opciones. Le envía con la tapita de la aguja, y esa tapita de aguja con todo armado, pues lo mete en una bolsa Ziploc y lo envía ya etiquetado. Lo otro es desenroscarle la aguja, ponerle solo el tapón de esa aguja, de esa jeringa, pues, y lo manda en la cosita de Ziploc. Por una cuestión de manejo de riesgo laboral, se recomienda sacarle la aguja, aunque hay otros que no son tan estrictos en ese sentido, ¿ya? O sea, o le quita la aguja y le deja solo el tapón, o solo la tapa y ya lo envía. Hay ventajas y desventajas. Cuando quitamos la tapa y la aguja, ahí podemos tener un riesgo de contaminación. Tengo que cambiarme los guantes y todo para poder hacerlo. En cambio, si solo pongo la tapa, es menos riesgo de contaminación. Entonces, esas son las bemoles para esos dos tipos de procedimientos. Entonces, aquí más o menos ya algunas cosas ya me lo han dicho, lo del sangrado, la infección, las lesiones accidentales, algún tipo de lesión adicional si es una biopsia extraoral. Y los riesgos van a depender en relación al procedimiento que se vaya a hacer, ¿no? Y el área donde estemos ubicados. Muy importante la iluminación para tener una buena visibilidad y la ayudantía. Ya sabemos lo que me dijeron, ¿no? La biopsia por aspiración, menos invasiva. Se puede hacer la aspiración al tejido óseo, pero hay que crear una ventana, ¿no? Para poder hacerlo, por ejemplo, lo de la médula ósea. Y obtenemos casi siempre médula roja en ese sentido. Y esto que quiero que quede muy claro, que la biopsia no es un tratamiento en sí, solo es una herramienta complementaria de diagnóstico. Entonces eso nos va a ayudar a llegar a esto, el diagnóstico verdadero, porque nosotros damos un diagnóstico presuntivo. Siempre se debe tener presente la finalidad de la biopsia. O sea, yo tengo que saber por qué hago la biopsia. Si yo lo tengo claro, yo le explico a mi paciente: ¿por qué me va a hacer eso, doctor? Porque sí, punto. No, esto lo vamos a hacer por tales y cuales razones. Y pues, con el diagnóstico ya podemos elegir la opción de tratamiento que sea la mejor para ese paciente. ¿Alguna pregunta para esta parte? ¿No? Ya le hice muchas preguntas. Ah, ok. Vamos entonces ahora a ver la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con los principios quirúrgicos. Los principios para obtener el tejido blando por medio de la biopsia. Esto ya solo es enfocado en la parte odontológica. Muy bien. Ahí, ¿se acuerdan que había que hacer un informe de la biopsia? ¿Qué debía llevar ahí? Color, textura, ¿no? Todo eso. Entonces yo tengo mi lesión, suponiendo que es eso, ¿no? Estamos aquí en el carrillo, ¿no? Entonces yo antes de cortarlo, antes de hacer la incisión, antes de removerlo, yo tengo que llenar las características clínicas que tiene. Y las características que puede tener la lesión, uno es el color. Primero recuerden que es la inspección, lo que vemos. Y los colores pues pueden variar. ¿Cuáles son los colores de las lesiones? Roja, amarilla, rosada. grisáceo, marrón, rojo, rosado, etc. Entonces, el color que nosotros le atribuyamos a la lesión. Para poder obtener un buen color, es bueno secar. Secamos bien la superficie para poder, porque un color un poco más rojo o rosado se puede ocultar con la saliva. Entonces nosotros secamos bien para poder tener una mejor relación de color. Luego tenemos la superficie. Y la superficie de una lesión puede ser de dos tipos: lisa y rugosa. ¿Este piso cómo es?
Liso. Esta pared, ¿cómo es? Rugosa. Entonces lo ponemos ahí en el informe. Luego tenemos los bordes, y los bordes de una lesión pueden ser regulares o irregulares. Todas estas tres categorías las podemos definir solo viéndolo. Así que vamos a hacer el ejercicio de caracterizar esto según lo que vemos. ¿De qué color es? Rosa. Rosado, ¿no? Del mismo color de la mucosa. ¿Cómo es la superficie? Lisa. Lisa, ¿no? ¿Y los bordes son regulares o irregulares? Regular. Regulares. Si fuera así, todo como convertido en Super Saiyan, ahí sería irregular. Entonces eso lo obtenemos a través de la inspección. Esto ya no lo podemos ver, sino que lo tenemos que palpar. Y en este sentido es con la movilidad. Y en relación a la movilidad, esta puede ser móvil o puede ser fijo. Entonces con eso tengo que usar el tacto. ¿Se desplaza? ¿No se desplaza? ¿Qué cree? Esto pues, ¿qué es lo más normal que sea la movilidad de algo que encontremos en el arriba? Móvil. Y entonces, si esto se desplaza en diferentes direcciones, móvil. ¿Qué sería bastante raro? Que esto se quedaría fijo ahí, ¿no? Luego tenemos la resistencia. Y la resistencia implica dos valores: resistente y friable. Tiene que haber una conexión. Si esto es fijo, Es resistente. tiene que ser resistente. Si esto es móvil, tiene que ser friable. ¿Qué significa eso? Friable es que si yo ejerzo presión, se lo puedo mover. ¿Y qué es resistente? Si yo ejerzo presión, no lo puedo mover. Entonces, lógicamente, si esto no se mueve cuando lo presiono, ¿cómo va a ser? En cuanto a movilidad. Fijo, ¿no? Esto es fijo. Esto es móvil. Y según la resistencia, esto es Resistente. y esto es. Friable. Entonces hay una conexión, ¿no? Entre esos valores. Luego tenemos lo que es la consistencia, y aquí hay varios valores. Aquí tenemos lo que es blando, suave, y tenemos lo que es firme. Hay algunas variaciones, porque algunas lesiones no son solo blandas, sino que tienen también como gránulos dentro. Entonces es blando, salud, pero tiene como pelotitas dentro. Es como, por ejemplo, que esté tocando aquí y me encuentre con una pelotita cuando lo palpe. Sí, me dio miedo agarrarlo, no voy a decir siquiera. Lo gomoso es algo que, si yo lo presiono, vuelve, como que rebota, ¿no? Y lo gracioso, aparte de la pelotita, es lo presiono, pero no regresa inmediatamente, deja una marca ahí que se recupera con el tiempo. Y aquí tenemos dos que se pueden parecer: lo firme con lo pétreo. Hay cosas que puedo hacer con lo firme, hay cosas que no puedo hacer o hay cosas que puedo hacer con lo pétreo que no puedo hacer con lo firme. Por ejemplo, yo puedo hacer esto a esta pared, que es pétrea o firme. ¿Cómo creen? Pétrea, como una piedra, ¿no? Duro. La pantalla de este televisor es firme, no puedo hacer eso, ¿no? Ni quiera yo el doctor. Entonces, hay cosas que sí se permiten para uno, pero no para lo otro. O sea, esto es aún más resistente, ¿no? Que esto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo algo que es fijo, va a ser Resistente. y puede ser firme o pétreo. Si yo tengo algo móvil, ¿cómo va a ser la resistencia? Friable. Friable. ¿Y cómo puede ser la consistencia? Blanda, Gaseosa o gomosa. ¿Ya? Entonces, tienen que ir conectados. ¿Ya? Para que sea un poquito más lógico. Las fluctuaciones es que tanto puedo desplazar su contenido, si acaso tiene un contenido. Y esto puede ser fluctuante e influctuante. Fluctuantes que puedo desplazar su contenido, influctuantes que no. Entonces, ¿cómo sería acá? Si esto es fijo, Puede ser resistente. va a ser resistente, Puede ser firme o pétreo. puede ser firme o pétreo, Y puede ser influctuante. influctuante. Si esto es móvil,
friable, puede ser blanda, gaseosa, gomosa y fluctuante. Todo tiene que ir conectado. Y la sensibilidad, aquí no necesariamente está conectado, es cómo se percibe o cómo el paciente lo percibe ante la presión digital. Así que pueden haber tres posibilidades. Indoloro, que yo lo toco, indoloro es lo toque o no lo toque, no le duele. No hay ningún tipo de sensación ahí. Lo doloroso es si lo toco, duele, pero si no lo toco, duele también. O sea, hay un dolor de carácter espontáneo ahí. El paciente llega a la clínica y tiene dolor. Y si, ¿dónde le duele? Aquí, doctor. Y vienen ustedes y lo tocan. ¡Ah! Lo mataron. Y la otra es la sensibilidad, lo que es doloroso a la palpación. No me está doliendo, doctor. Y ustedes lo tocan. ¡Ay, ahora sí! ¿Se entiende la diferencia entre estos tres? Indoloro, no hay dolor, no hay dolor tampoco. Doloroso, le toque o no le toque, va a haber dolor. Y doloroso a la palpación es solo duele cuando lo toco. ¿Ok? Entonces, esas son las características básicas que debe llevar antes de hacer la biopsia. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer en esta línea, tenemos, ¿verdad?, ahí la lesión. Y aquí tenemos un esquema de esa lesión. Y nosotros vamos a hacer la biopsia, ¿por qué? Porque no sé qué cosa es eso. Utilicé mis conocimientos y todo, y no pude asociarlo con algo específico. Y como tengo dudas, entonces yo voy a hacer la biopsia. Entonces, en dependencia del tamaño, yo voy a hacer una biopsia incisional o excisional. Voy a suponer que es pequeña. ¿Cómo voy a hacer esa biopsia? Excisional. Incisional es pequeña. Excisional. Si es grande, incisional. Si es pequeña, excisional. Ahora miren, ¿qué pasó aquí? Con el corte. Fue muy irregular, Fue muy irregular. ¿Creen que ese es un buen tipo de incisión? No, ¿Por qué no? porque un corte irregular y tal vez puede afectar a la hora de analizar la muestra. Puede generar eso y también más complicaciones postoperatorias. Esto es como tener tres heridas. Una herida a este nivel, solo a nivel de epitelio, una a nivel de tejido conectivo y otra a nivel, puede ser esto el hueso, ¿no? Aunque esto no es el hueso porque es el carrillo, ¿no? Puede ser la piel ya, o músculo. Entonces, complicamos más el cuidado postoperatorio. Ahora, ¿qué pudo haber pasado ahí? Que haya tres incisiones. ¿Cómo era por el sacabocado? Una sola incisión. Una sola incisión y vamos girando hasta los 360 grados. En este caso, lo que sucedió aquí es que fueron irregulares a la hora de profundizar. Entonces, uno por eso debe tener una idea. Yo voy a hacer un corte aquí y voy a seguir esta línea. Pero si hago esto, entonces obviamente voy a tener ese tipo de dificultad. Ahora, una cosa es, yo sigo una línea. Y otra cosa es de que yo, a la hora de profundizar, tenga diferentes espesores. Por decir así, si esto fuera la profundidad, yo hago una cosa como esta. Profundizo un poco, voy avanzando, ¿no? Y después hago más y después hago menos. Entonces estoy creando ese tipo de defecto. Entonces tengo que hacer un corte lo más uniforme posible. ¿Ok? ¿Cómo ven ese? Bien, ¿verdad? O sea, un corte aquí y otro corte ahí. Lógicamente, uno procura hacer el mejor corte posible, pero a veces, por alguna cosa, pues se mueve el paciente, qué sé yo, uno pues logra o consigue un corte irregular, pero lo que hay que tratar de hacer es evitar ese tipo de corte irregular. Uno procura hacer un corte uniforme. ¿Qué les parece ese tipo de corte? ¿Qué les pareció? ¿Es uniforme o no es uniforme? Sí, Pero, ¿les gusta o no les gusta? ¿Por qué no? Porque no lo hizo Si la lesión estuviese acá
dejaría parte de la lesión ahí todavía. Y se supone que es una biopsia excisional, donde tengo que removerlo todo. Entonces yo puedo hacer un corte limpio, pero no me enfoqué dónde estaba la lesión. ¿Ya? Entonces yo tengo que procurar cuidar esos aspectos. Ahora, ya removimos la lesión. Ok, entonces vamos al proceso de sutura. Entonces ustedes ya más o menos han hecho sutura. Entonces nosotros, esto de acá que tenemos son los labios de la herida. Y los labios de la herida, hay dos tipos de cicatrización. Esta es la cicatrización por primera intención. Esta es la cicatrización por primera intención, y eso se logra cuando yo tengo un borde de herida con otro borde de herida y los uno. Perdón, y también tengo la cicatrización por segunda intención, cuando un labio de la herida con otro labio de la herida no se puede juntar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay mucha distancia entre uno y otro. Entonces, el problema de una cicatrización por segunda intención es que lleva más tiempo y hay que tener más cuidados posoperatorios, y obviamente el paciente se tiene que cuidar más. Cuando yo logro unir los bordes de la herida, el tiempo de recuperación es mayor, más rápido, lógicamente, porque el paciente pues necesita menos cuidados posoperatorios. Porque acuérdense que el paciente se va a ir a su casa, porque se va a quedar aquí en la clínica una semana, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Uno procura colocar o confrontar los bordes de la herida para conseguir una cicatrización por primera intención. Ok, entonces en el siguiente aspecto, uno pues en relación a los bordes introduce su aguja de sutura de un lado y por el otro extremo uno saca la aguja, ¿no? Aquí viene el hilo, ¿no? Con la sutura. Ya tenemos el hilo por un lado y el hilo por el otro, entonces en nuestras pinzas nosotros lo enredamos ahí, le damos un par de vueltas para hacer pues nuestro tipo de sutura, punto simple, colchonero, horizontal, vertical, según lo que necesitemos hacer. Entonces, ya cuando lo tienen envuelto, ya vienen con la otra partecita y este va a ser su nudo. Si se fijan, esto ustedes ya lo han hecho, ¿no? Sí. Entonces ya lo anudan para que quede bien sujeto. Y la idea es que cuando ya lo anuden, ustedes logren poner un borde con otro pegadito. ¿Ya? La idea es confrontar los dos bordes de la herida. Eso es para conseguir la ¿qué cosa? Por primera intención, que es la que nosotros vamos a procurar. Ahora, existen diferentes tipos de sutura, que esos van a ir en dependencia de la extensión, de la ubicación, y lo vamos a hacer con unos cuantos ejercicios que va a ser en la segunda parte de esta sesión inicial. Independientemente del tipo de sutura, la idea siempre es ¿qué cosa? ¿Cuál es la idea? Juntar los labios de la herida. Juntar los bordes o confrontar los bordes de la herida para conseguir con ello una cicatrización por primera intención. Entonces así van, miren, la anudación lo que está buscando es que los labios de la herida se cierren, ¿no? Y que nos quede firme. ¿Cómo ven esa sutura ahí? Bueno, ¿Qué no le gusta? está desnivelado. Entonces, ¿qué pasó con los bordes? Bueno, no sé. ¿Están juntos los bordes, sí o no? No. Sí, están juntos, pero no al mismo nivel. Exacto, entonces no es solamente acercarlos, sino que acercarlos y que queden, como usted dijo, al mismo nivel. Eso es como, imagínense, unos labios, siempre hay una pequeña protrusión del labio superior, pero imagínense allí. Están juntos, pero uno está por encima del otro. ¿Qué les pareció ese? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, sí, está. Están al mismo nivel, el mismo espesor, no hay problema, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Qué pasó? La otra sutura se hicieron, se imaginaron. Se evaginaron y creó aquí un espacio muerto. Dejar eso así es peligroso. ¿Por qué? Porque esto es un reservorio de todos los fluidos que el paciente pueda acumular aquí. Saludos. Y restos de alimentos, que eso puede ser un reservorio por infección. Les pasa a muchos pacientes que después de la sutura pasan
muchos días sin que se cicatrice. Puede ser porque hicieron este tipo de error o porque el paciente no se cuidó, pues. Así que esto es un error del clínico. ¿Qué sucede con esto? Cuando tal vez yo hago muy basal mi sutura. Fíjense en el anterior. No me fui hasta el fondo. Eso es como meter la aguja aquí superficialmente. Y aquí en el otro caso, la introduje demasiado profundo. Entonces yo generé como un espacio muerto debajo de la herida porque yo jalé de forma desuniforme. Eso sería como por decir así. Yo vengo y abajito lo uno. Pero si yo lo uno de más, me pasa esto. Y me genera un espacio vacío por debajo. Entonces, o también sucede cuando yo genero una tensión extremada en la sutura. O sea, como que los aprieto, como cuando les queda grande una camisa. Yo creo que a Rafael nunca le ha pasado eso, pero a mí sí. Sí, que bueno, la camisa, comienza uno tranquilo aquí, y es cuando llego aquí, no me voy a llevar esta camisa. Entonces, ese tipo de cosas pasan, y cuando una camisa queda muy socada, ¿cómo se ve eso? Se ve como unos espacios, ¿verdad? Entre un cordón, iba a decir, un botón y otro. Así que hay que evitar ese tipo de cosas. Miren ahí. Perdón. Esto fue más profunda. Y como era más profunda, obviamente era más extensión. Pero no generaron demasiada tensión. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una lesión. ¿De qué tipo de relieve? Exofítica. Exofítica. Acuérdense lo que habíamos hecho antes. Exofítica y parece una masa. Sí, parece una masa. ¿Se acuerdan de la guía de caracterización? ¿Qué iba a hacer lo primero antes de cortar? De hacer la incisión. Caracterizarlo, ¿no? ¿Color? Color un poco rosa. Rosado. Se parece bastante a este color. ¿Superficie? Es rugosa. Relieve. Elevado, ¿no? Sí. Ahora, no podemos saber la consistencia porque lo tenemos que tocar. En este caso es blanda. ¿Es móvil o no móvil? Si es blanda. ¿Fluctuante o influctuante? Fluctuante. ¿Resistente o friable? Fiable. Ok. Y bueno, la sensibilidad solo si lo tocamos o no nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, con la ayuda de nuestro asistente, nosotros ya tenemos una idea preconcebida de cómo vamos a incidir, cómo vamos a iniciar. Como es el caso de una lesión que se encuentra sobre encía, aquí es un poquito difícil empezar de la base. Entonces solemos hacer una guía de incisión. A veces se marcan o las formamos mentalmente. Hay unos que les gusta marcarlos con fines didácticos. Entonces tenemos que tener ahí nuestra pinza para sujetarlo y la succión para cuidar lo que sería los fluidos. ¿Se acuerdan por qué era importante cuidar los fluidos? Sí, por que se puede controlar una infección. Exacto. También el paciente en algunas ocasiones, si no se usa anestesia general, como sangra, entonces el paciente se puede preocupar por ese sabor de sangre y le da cierto nerviosismo, paranoia a algunos pacientes. Entonces se hace una guía quirúrgica, se sostiene muy bien con una pinza el tejido, se succiona lo que se tiene que succionar y se va cortando la lesión. ¿Qué tipo de incisión hicieron, de biopsia hicieron acá? ¿Incisional o excisional? Sí, porque están removiéndolo todo, ¿no? Ahí quedó ya la parte de tejido que removieron. ¿Y esto ahorita va a dónde? ¿A dónde va eso? Al recipiente. El recipiente que tiene las características de Esterilización. estéril, Sello hermético. sello hermético Y el conservante.
el conservante, que puede ser formalina o en algunos casos clorosol. Ok. Vamos a hacer el siguiente paso, que es el control de la... si ahí hay un borde, un pedacito que quedó, pues se remueve. O si me va a afectar a la hora de juntar los bordes, lo corto también. Ya después de eso, seco, si necesitamos, hay un par de cosas que les voy a explicar cuando venga nuestra pacientita, para que logremos hacerla como técnica de anestesia y también lo que tiene que ver con lo que sería la preparación previa. Luego se sutura, pues, y con eso ya quedaría listo el paciente. Esto es una técnica convencional, pero yo también les había dicho que había una técnica que era más seca, ¿no? Más limpia, y eso es con láser. Entonces fíjense acá, ahí tenemos la proyección, y entonces venimos acá con nuestra pinza, sujetamos la lesión y comenzamos a hacer el corte. Si se fijan, no hay nada de sangrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un láser, ¿no? Y entonces a medida que va avanzando va generando la cauterización. El problema del láser es que no tiene una penetración profunda como el bisturí. O sea, yo tengo esa lesión con el bisturí, hago 2 cortes y se fue. Con el láser tengo que ir capa por capa, por capa, por capa. Entonces es bastante irregular, pero es menos, sangra menos, porque estamos controlando el sangrado. Hay ventajas, ¿no? Obviamente los cuidados postoperatorios son menores. En muchos de estos casos los pacientes no necesitamos colocarle sutura. Ahí, fíjense que colocarle lo que sería la succión aquí cumple 2 funciones. Uno es por si acaso hay un sangrado, y lo otro es porque a veces uno está bastante cerca de, como está el dedo ahí del operador, está bastante cerca, no sé si se fijan. También sirve de una barrera física para que no le corte el dedo al asistente o al ayudante. Entonces, si se fijan, se fue cortando por capas hasta eliminar la muestra y no hay sangrado. Eso con láser. Y bueno, ¿preguntas para esta parte? Ajá. ¿Preguntas? ¿No? Creo que no. Ok, entonces vamos a nuestro break y después vamos ya con la parte práctica de este segmento. Ok.